Tercera llamada, comenzamos la segunda parte de nuestra jornada de trabajo de hoy, miércoles 13. Va a cubrir la ponencia magistral, la presentación magistral de la doctora Alicia Millares con el tema discursos reactivos y los comentarios de Adriana Ortiz Ortega. Y como convenimos, al término de estas presentaciones y comentarios, se incluirá en la mesa la doctora Amelia Valcárcel para abrir las preguntas de los dos temas. Ya pues hasta las 2 de la tarde, que es nuestro horario. Entonces cedo la palabra a la moderadora y conductora Adriana Ortiz Ortega. Gracias, María Elena. Continuando esta serie de conferencias, en este segundo segmento intentaremos avanzar en el diálogo a través de la presentación que nos hará Alicia Millares sobre discursos reactivos, tratando de ligarlo un poco históricamente, ya les contará ella, pero bueno, les doy este antecedente con el propósito de que vayan preparando sus preguntas, ¿no es cierto?, para irnos tejiendo de camino al siglo XX. Gracias. Bienvenida, Alicia. Gracias, Adriana. Bueno, como decía Adriana, voy a dedicar este tramo de la mañana a hablar de los discursos reactivos, esto es de toda la tópica misógina y de cómo se construyó esa tópica misógina. Esta va a ser la foto fija de la mañana. La foto fija de la mañana, y me parecía oportuno, además, para explicar un poco cómo se construye el relato misógino, cómo se construyen esos discursos reactivos en contra de la igualdad. Me parecía bastante oportuno ilustrarlo con lo que han sido las declaraciones que han supuesto avances en la igualdad. Esto es, aquellas declaraciones del feminismo que realmente iban avanzando sobre posiciones igualitarias. Y cómo curiosamente, a esas declaraciones, o en ese contexto histórico en el que se producen esas declaraciones, siempre podemos situar mensajes y discursos reactivos y discursos en contra de esa igualdad, y además discursos que se fabrican no precisamente por personas que están en un bar, sino por grandes mentes, que eso es un poco lo que vamos a ver, cómo se lleva a cabo esta fábrica de discursos. La verdad es que una se queda pensando respecto de la tópica misógina, y lo primero que se puede decir de ella es que es muy poco imaginativa. Nada imaginativa. Siempre se repiten los mismos planteamientos, siempre. Se modulan, eso sí, se modulan con el paso del tiempo, pero lo que subyace es siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque se nutren siempre de las mismas cosas. Se nutren de lo que vemos ahí en la pantalla, que son las ideologías sexuales, las normas sexuales y los estereotipos sexuales. Ese va a ser siempre el nutriente al que van a acudir los discursos reactivos. ¿Qué entendemos por ideologías sexuales? Pues ideologías sexuales son aquel tipo de discursos que explican cómo y por qué se diferencian las mujeres y los varones y cómo y por qué es pertinente además esa diferencia. Claro, los dos grandes aportes respecto de lo que es la ideología sexual, los dos grandes discursos que van a construir el cómo y el por qué se diferencian las mujeres y los varones, van a ser de un lado las religiones y de otro lado ese aporte va a venir de la biología, que es lo que vamos a llamar la naturalización de la posición de las mujeres. Respecto de las religiones, hoy no me voy a detener en ellas, me encantaría, pero le vamos a dedicar una parte especial en la mañana del viernes. Y cuando hablo de las religiones, eso sí, pues normalmente siempre me centro en lo que son las tres grandes religiones monoteístas, esto es el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Y todas ellas comparten la idea de que los varones y las mujeres son diferentes y además es bueno que lo sean, que eso no se rompa. Todo lo más que vamos a ver en las religiones es en aquella beta del cristianismo, que va a ser la beta protestante, que van a llegar
a la idea de la complementariedad de los sexos, pero ya ayer creo que me manifesté sobradamente sobre lo que entiendo que subyace también bajo la idea de complementariedad. Pero lo que es, por ejemplo, catolicismo, judaísmo y islamismo, parten de la necesidad de que los sexos sean diferentes. Solamente como única mención, decir en la mañana de hoy y remitirme a una religión que es la menos conocida, que es el judaísmo. No voy a hablar del catolicismo ni del islamismo, del judaísmo, pero recordarles a todas y a todos ustedes que los judíos ortodoxos, estos que van con los tirabuzones y el gorrito, los varones judíos ortodoxos agradecen todas las mañanas a Yahvé el que no las haya hecho mujeres. Y que en la religión judía y en aquella parte de la religión judía, los más ortodoxos, las mujeres son las encargadas de encender las velas en la celebración del sábado para que recuerden que ellas han sido las que han introducido la oscuridad en el mundo. Esto es de una religión que nos resulta menos cercana y por eso la quería traer como recordatorio, porque en la mañana del viernes me voy a dedicar a una religión que es más cercana, que es el catolicismo. Pero en las grandes religiones monoteístas esta es la posición realmente. Los sexos son diferentes y además tienen que ser diferentes, y cualquier perversión de eso es una perversión del orden natural de los sexos. Y el otro gran nutriente que va a acompañar a aquellos que se hacen eco de la tópica misógina, va a venir por el lado de la biología. Y va a venir por el lado de la biología en hechos biológicos que son incontestables. Es decir, en hechos biológicos que no hay posibilidad de establecer ninguna polémica sobre ellos. ¿Cuál va a ser la referencia que se va a tomar biológica para decir que los sexos son diferentes? Van a ser dos rasgos biológicos, como insisto, incontestables. La fuerza de un lado y la capacidad de gestación del otro, lo que llamamos la reproducción. Es incontestable que por principio general, salvo excepciones pero muy minoritarias, los varones son más fuertes que las mujeres. Es un principio biológico incontestable. Insisto, puede haber alguna excepción que alguna mujer sea más fuerte que algún varón, pero como principio general los varones son más fuertes que las mujeres. Y el rasgo biológico, también incontestable, es que las mujeres somos las que tenemos la capacidad de gestación. Y en este caso no hay ninguna excepción, no hay ninguna salvedad. De momento y hasta la fecha, no sé con los avances tecnológicos si esto llega a cambiar y con las técnicas, pero de momento y hasta la fecha, las mujeres somos las que tenemos la capacidad de gestación. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo se toman estos dos rasgos biológicos y cómo se traducen en el argumentario misógino? Porque esto es lo interesante, no saber lo que ya sabemos, porque se ve, sino cómo estos dos hechos biológicos se traducen en el argumentario misógino. Y en el argumentario misógino se traducen siempre de la misma manera. La fuerza se convierte en un valor positivo y relevante, y, por lo tanto, a ese valor positivo y relevante se le van a asociar siempre los rasgos de la masculinidad que van a ser también positivos y relevantes. Esto es, la competitividad va a ser un rasgo positivo. La ambición, asociada siempre a la masculinidad, va a ser un rasgo positivo. ¿Qué se le asocia a la capacidad de gestación de las mujeres? El primero de todos, que además ya Amenia lo dijo en la sesión de la mañana, la capacidad de la gestación de las mujeres nos hace a las mujeres dependientes. Y a la par, a esa capacidad de gestación se le van a atribuir una serie de rasgos esencialistas que curiosamente se convierten en negativos. Esto es, la mayor emocionalidad de las mujeres. Y insisto en este tema de la fuerza como rasgo positivo, porque no debemos olvidar, que también lo veremos un poco más adelante a lo largo de la mañana, que la fuerza se ha convertido en el rasgo biológico por excelencia que nos ha convertido a los seres humanos en diferentes del resto de las especies. No nos olvidemos
que la evolución descansa sobre la idea de fuerza y que hoy somos lo que somos, de acuerdo a las teorías darwinianas que reposan única y exclusivamente en la idea de fuerza. Nos hemos convertido en lo que somos, porque en la lucha del más fuerte hemos llegado a un estado más evolucionado que el resto de las especies. No nos olvidemos, es decir, que la fuerza se convierte en la palanca de la civilización. Fíjense si adquiere rasgos positivos, hasta ese punto. Hasta ese punto. Pero luego lo veremos también con mayor detenimiento, sobre todo mañana, cuando me dedique un poco a la educación. Y bajo esos dos referentes, por lo tanto, ideologías sexuales, las religiones de un lado y el hecho biológico incontestable de que hay rasgos biológicos que nos diferencian y sin embargo se convierten en argumentos para legitimar la desigualdad entre los sexos. Siguiente punto, las normas sexuales. Las normas sexuales son aquellas que se refieren a la conducta que se espera de las personas de acuerdo a su especificidad sexual. Esto es, normalmente las normas para las mujeres suelen ser las mismas para todas y más restrictivas. Ahí pongo la división sexual del trabajo, pero la división sexual del trabajo, digamos que ya es una fase muy elaborada de hasta dónde llegan las normas sexuales, especificando conductas diferentes para varones y para mujeres. Pensemos en cosas más simples. Las imposiciones vestimentarias. ¿Sobre quién recae una imposición vestimentaria? Mayormente sobre las mujeres. ¿Sobre quién caen las limitaciones en los usos de los espacios? Normalmente sobre las mujeres. A un varón no se le limita en cuanto a lo que se espera de su conducta. Sin embargo, a las mujeres se las limita bastante en cuanto a lo que se espera de su conducta. Y por último ya, los estereotipos sexuales. Los estereotipos sexuales son ese tipo de, digamos, principios generales que además siempre tenemos bastante tendencia a referirnos a ellos. Esto es en España, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Las mujeres son todas unas cotorras. Yo no sé aquí si esta expresión es igual. Es decir, cuando se reúnen muchas mujeres, entonces empezamos a hablar y parece que hablamos muy alto. Son todas unas cotorras, ¿no? Es decir, ¿qué hace el estereotipo sexual? El estereotipo sexual lo que hace es siempre seleccionar. Esto es, tú te vas a un bar, mujeres y varones, y la percepción estereotipada, que están todos hablando y todos gritando, sin embargo, el estereotipo siempre tiende a aislar y las personas nada más que ven aquello que refuerza el estereotipo. Esto es, verán a las mujeres cotorreando, pero no verán nunca a los varones cotorreando. Eso es lo que hacen los estereotipos sexuales, ¿no? Refuerzan siempre aquellas percepciones. Y esto es, de alguna manera, a estos tres tipos de comportamientos, de ideologías, normas y estereotipos sexuales, siempre van a acudir los que se posicionen en contra de la igualdad de las mujeres. Antes de entrar un poco en el tracto histórico que quería plantear, a mí hay una cosa que en este momento me preocupa especialmente, muy especialmente. Si nos paramos a pensar, la mayor parte de nuestras legislaciones actuales, todas aquellas además que se hacen específicamente en torno a la igualdad de los sexos, esto es, pensemos en una ley de igualdad, en una ley de violencia, pero sobre todo en una ley de igualdad, si pensamos, son normas, son leyes que realmente el objetivo que tienen es desactivar las normas sexuales. Ninguna ley se puede plantear desactivar una ideología sexual, ni ninguna ley se puede plantear realmente desactivar un estereotipo sexual. Pero ciertamente la mayor parte de las leyes que nos damos y aquellas leyes que tienen que ver con la igualdad son leyes que van dirigidas específicamente a desactivar las normas sexuales. Por ejemplo, cuando hablamos de la paridad, y la paridad como un derecho es una norma que tiende a desactivar aquella norma sexual
que infrarrepresenta a un sexo en el espacio de lo público. Y así podríamos seguir, ¿no? Es decir, cuando hablamos de contratación preferencial es para desactivar los estereotipos ocupacionales. Es decir, las leyes están pensadas en su mayoría para desactivar las normas sexuales. Y a mí hay una cosa que me preocupó especialmente en el momento de la anterior legislatura y la anterior los 8 años de gobierno socialista, que yo no sé si es un fenómeno que aquí podríamos detectar también. Pero la primera legislatura de Zapatero pues, fue la gran legislatura donde realmente se legisló en temas de igualdad pues todo lo que había que legislar. Es decir, es la ley de igualdad, es la ley de violencia de género, es la ley del aborto y es la ley de autonomía, que normalmente nunca se habla de ella, pero para mí es una de las grandes leyes, la de la autonomía de las personas con discapacidad, porque a partir de ahí se articuló la figura de la cuidadora que recibía una percepción, dinero, por dedicarse al cuidado. Bien, curiosamente, esa legislatura fue acompañada de una intensificación inusitada de los estereotipos sexuales en los medios de comunicación. Era increíble. Es decir, tú legislas para desactivar las normas y a la vez y a la par te aparece la intensificación más brutal en los programas de televisión de una presentación estereotipada de los sexos. Esto es, mujeres hiperfeminizadas o varones hipermasculinizados, que además no se corresponden ya. Es que lo alucinante, y realmente, y pensándolo bien, ya no se corresponde ni siquiera con los usos de la mayor parte de los varones ni de las mujeres. En serio, me vais a decir que optimista. Pero realmente a mí me resulta muy notable que cada vez que hay una legislación innova, siempre hay algo que va a horadar esa legislación. Y en el caso del que estamos hablando, en estos momentos y en el momento actual, normalmente una de las vías de transmisión a través de las cuales se horada realmente todo lo que se trabaja en igualdad, viene a través de los medios de comunicación. Viene a través de los medios de comunicación. Es el contraejemplo siempre de manera sistemática. Y realmente merecería un análisis. Yo no puedo hacer ese análisis de los medios de comunicación, pero realmente merecería una sesión en detalle respecto de cómo los medios de comunicación están en este momento haciendo una presentación de los sexos que en muy buena medida no se corresponde tampoco con lo que las personas de carne y hueso hacen en su vida cotidiana. Habría que abordar de alguna manera eso, porque, insisto, están contrarrestando lo que de manera legislativa suponen avances. Bien, eso por referirme en este momento al tiempo presente. Vamos a ver cómo se ha construido esto a lo largo de la historia. Como digo, son muy poco imaginativos. Bien, ya Amelia en la mañana planteó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de Olympe de Gouges y ya les explicó que realmente es una declaración que surge del espanto y del enfado de ver que cuando triunfa la Revolución Francesa, en la que participan activamente las mujeres, como en todos los procesos revolucionarios, que han estado siempre las mujeres presentes, a la hora de escribirse la Declaración de los Derechos del Hombre y el ciudadano, es decir, ese hombre no es más que el hombre, o sea, literalmente el hombre, el varón, y las mujeres han sido excluidas de la ciudadanía. Y lo que hace Olympe de Gouges es tomar esa declaración y allí exactamente los mismos puntos, no añade ni quita los mismos puntos, solamente incluye las mujeres, las mujeres, las mujeres, porque han sido excluidas de la ciudadanía. Y han sido excluidas de la ciudadanía, y aquí de nuevo, lógicamente, toca que salga Rousseau, de nuevo como Amelia lo explicó por la mañana. Toca que salga Rousseau porque han sido excluidas de la ciudadanía, porque ya Rousseau, ese gran teórico o paradojas de la igualdad,
excluye a las mujeres de esa categoría de la igualdad. Pero no solamente las excluye de la categoría de la igualdad, sino que además va a decir de manera muy concreta que una mujer ciudadana es un monstruo. Así se va a expresar. Y además va a acompañarlo, por si no nos quedaba claro, el siguiente añadido. Y va a decir, el tribunal para un varón va a ser la razón, el tribunal para las mujeres serán las costumbres. Es decir, están excluidas de cualquier proceso. Ellas están no excluidas, están donde estaban siempre. ¿Cuál es el tribunal de las mujeres? La costumbre, el honor, el no poner en riesgo. Pero Rousseau es más malévolo todavía, porque no conforme con esto, desarrolla una pedagogía educativa en esa sociedad nueva que se está construyendo. Es decir, ¿cuál es la posición de los sexos en ese nuevo orden social que se está construyendo? Porque se está construyendo en ese momento. Hemos derribado un modelo de sociedad antiguo y estamos modelando un nuevo modelo de sociedad. ¿Y qué son los sexos? ¿Y cuál es la función de los sexos en esa nueva sociedad? Es muy importante. Y cuando Rousseau elabora el Emilio, está diciendo cómo han de ser educados los varones y las mujeres en esa nueva sociedad. Y los varones han de ser educados para la ciudadanía. Y las mujeres han de ser educadas única y exclusivamente para el cuidado. Y lo mejor, que además Amelia ya lo comentó, y por lo tanto no voy a hacer ningún comentario sobre ello, es escucharlo a él. Es escucharlo a él. Dice lo siguiente, sobre la educación de Sofía o la mujer. Debe centrarse en aquello que le convenga al varón, agradarles, serles útiles, hacerse amar y honrar de ellos, educarlos cuando niños, cuidarlos cuando mayores, aconsejarlos, consolarlos y hacerles grata y suave la vida son las obligaciones de las mujeres en todos los tiempos. Y esto es lo que desde su niñez se les debe enseñar. Vamos a ver, me gustaría que fuera siglo XVIII y que se hubiera quedado ahí, pero la pedagogía educativa de Rousseau no llega a nuestros días. ¿Cómo explicamos, si no, que el índice de analfabetización, cada vez que digo esto no me sale, de las mujeres sea mayor que el de los varones? ¿Por qué? Porque hay más niñas que no son escolarizadas que varones. Porque en el fondo subyace esto. Porque su función en la vida de adulta va a ser cuidar, agradar, aconsejar. Para eso no se necesitan doctorados. Por lo tanto, la pedagogía de Rousseau está muy viva en nuestra sociedad. Pero no solamente está muy viva en nuestra sociedad la pedagogía de Rousseau, sino que también está muy viva en nuestra sociedad la idea de que las mujeres no somos nada más que sujetos emocionales y que, por lo tanto, como somos sujetos emocionales, tenemos que estar excluidas de todo lo que tiene que ver con la ciudadanía y con la gestión de lo público. Y afirmo esto, que sigue tan viva, porque si no, ¿cómo explicamos que cuando triunfa la revolución iraní en 1979, lo primero que hacen los islamistas es prohibir a las mujeres juezas ejercer sus cargos? De hecho, las sacan de sus cargos y las llevan a otros puestos de la administración. ¿Y saben cuál fue el argumento para decir que las mujeres no podían ser juezas? Que las mujeres eran más emocionales y por lo tanto no podían impartir justicia con neutralidad. ¿Son o no son los argumentos rousseauianos? Por cierto, no en Europa. Es decir, qué curioso que algunas cosas sean eurocéntricas, etnocéntricas, y sin embargo otras sean asumidas culturalmente y planetariamente de una manera tan fácil. Qué llamativo que la coincidencia en la exclusión de la vida pública de las mujeres sea planetaria. Ahí no hay
ninguna acusación de etnocentrismo. Bueno, en fin, no me quiero perder por estas derivas. Bien, ya tenemos fijado, además con Rousseau, porque, insisto, se transforma en una pedagogía educativa de lo que va a ser el tópico misógino. Y llegamos al siglo XIX. Y llegamos al siglo XIX con la declaración de Seneca Falls, 1848. Realmente 1848 es una fecha, como se dice así, es una fecha para la historia, si lo pensamos realmente. 1848 es el año en el que realmente una serie de mujeres se reúnen en Seneca Falls y articulan una declaración que no es muy extensa, es un folio y medio de declaración, 11 puntos, en los que hacen una vindicación, plantean las vindicaciones económicas, las vindicaciones educativas y, por primera vez, la vindicación política del derecho al voto. Por lo tanto, es lo que llamamos, es decir, y hemos dado en llamar como el punto de inicio del movimiento sufragista, esa declaración. Pero 1848 también es la fecha en la que Marx escribe el Manifiesto Comunista. Y también hemos dado en considerarlo como el momento de inicio del movimiento obrero. Es una fecha importante. ¿Sí? De los dos grandes movimientos, además, grandes movimientos que han transformado la vida de las personas, porque de uno, como ya dije ayer, procede nuestro amplio marco de los derechos sociales y del otro procede nuestro marco amplio de la libertad y la igualdad de las mujeres. Casi nada, 1848. Por cierto, la mayor parte de la gente que pase por un establecimiento de enseñanza, es muy posible que le explique 1848 como inicio del movimiento obrero, pero también es muy posible que salga de allí sin saber que 1848 es la fecha que da inicio al movimiento organizado de mujeres, esto es, al sufragismo. De nuevo, mañana diremos algo más de esto. Bien, esa declaración, una declaración que a veces nos sorprendemos y hoy nos maravillamos, ¿no?, de lo que es la globalización, Internet y demás, pero es una declaración que a los 5 días de ser escrita es anotada ya en Inglaterra, es decir, se escribe en Nueva York y ya en Inglaterra 5 días después Harriet Taylor sabe que esa declaración se ha escrito, lo sabe a través de los periódicos, o sea que también corrió la información muy rápidamente. No pensemos que estas cosas no, realmente fraguó rápidamente lo que fue esa declaración. ¿A qué se enfrentaron las sufragistas? ¿Y a qué se enfrentó? ¿Cuál fue la reacción realmente ante el movimiento sufragista, ante esa demanda de igualdad en el siglo XIX? Toda la tópica misógina, todas las mejores mentes del siglo XIX, las mejores mentes, y lo digo así, es decir, los intelectuales más de pro en contra de la igualdad de los sexos. Y cuando digo, además de todo el arco, desde la biología, desde la filosofía, desde la religión, desde el socialismo, desde todos los sitios, en contra de la igualdad. Y de todos ellos, de nuevo, para que veamos cuáles fueron los argumentos, al margen de los religiosos, que también voy a hablar de ellos. Los argumentos eran argumentos de tipo naturalista. Y a la cabeza de todos ellos, Darwin, que de nuevo es uno del que se habla menos, se habla más de otros, pero a la cabeza de todos ellos, Darwin, en contra de la igualdad de los sexos. Y realmente voy a citar una de las citas que a mí me gusta mucho citar de Darwin, porque en ella está condensado todo lo que van a ser los tópicos misóginos y todo lo que van a ser, bueno, la voy a leer y lo ven ustedes. A ver que la encuentre. Esta me encanta, realmente, porque es que están... A ver. Empieza... Bueno, voy a ir haciendo comentarios sobre ella y pararme, porque es que, ya digo, es que me gusta muchísimo. Está concentrado todo.
La mujer parece diferir del hombre en su condición mental, principalmente en su mayor ternura y menor egoísmo. Esto me encanta. Darwin nos pone en la peana moral. Somos las excelsas morales. Por cierto, un argumento que no ha dejado de usarse. La idea de que somos moralmente estupendas, moralmente fantásticas, nada egoístas. Es decir, seguimos pensando eso. Nos siguen todavía tendiendo, tirando ese lazo, a ver si picamos en él. Siguen. La mujer, siguiendo sus instintos maternales. Esta me encanta. Esta me encanta porque además, instintos maternales. ¿Cuántas y cuántos en esta sala no lo pensamos? Que la mujer tiene instintos maternales mayores que el varón. ¿Qué quiere decir la palabra instinto? Porque, y además lo decimos, es decir, no, es que las mujeres tienen más desarrollado el instinto maternal. ¿Qué quiere decir la palabra instinto? La palabra instinto quiere decir que no puedes elegir. Instinto quiere decir que una acción tiene un inicio y un final, y no hay por el medio nada que puedas no dejar de hacer. Tienes que responder a ello de manera natural. Instinto maternal. Por lo tanto, las mujeres no podemos elegir. Y puesto que no parece que haya instinto paternal, porque nadie habla de él, ¿qué quiere decir? Quiere decir que entonces los varones sí pueden elegir. O sea, las mujeres no podemos elegir la maternidad, porque tenemos instinto maternal, pero los varones sí pueden elegir la paternidad, porque no tienen instinto paternal. En fin, puede ser un poco tramposo lo que estoy diciendo, pero bueno, pensémoslo nada más. La mujer, siguiendo sus instintos maternales, despliega estas cualidades con sus hijos en un grado eminente. Por consiguiente, es verosímil que pueda extenderlos a sus semejantes. Esto es la idea de las mujeres como educadoras, como, en fin, ya sabemos lo que significa también. Veamos las características del varón. El hombre es el rival de otros hombres, gusta de la competencia y se inclina a la ambición, la que con sobrada facilidad se convierte en egoísmo. Parece que les pega una torta, es decir, los hombres son unos malvados. Ah, pero es que en esto reside la civilización. En esto reside. Realmente las naciones poderosas tendrán a estos hombres competitivos y las naciones débiles serán débiles porque carecen de estos hombres competitivos. Esto todo lo desarrolla en el origen del hombre, a lo que me estoy refiriendo. Pero sigue. Ya les dije que era larga, pero es que es deliciosa. Está generalmente admitido que en la mujer las facultades de intuición y el sexto sentido, ¿quién de nosotras también? ¿Cuántas no nos hemos creído eso de que somos más intuitivas que los varones? ¿Cuántas? Si es que son unas cosas maravillosas. Es decir, tienes un sentido más que no tienen los varones, la intuición. Pues vale, te lo crees. ¿Cómo no te lo vas a creer? ¡Qué maravilla! Ah, pero veamos lo que dice. Las facultades de intuición, de rápida percepción y quizá también de imitación son mucho más vivas que en el hombre. Mas, y aquí viene el varapalo, mas algunas de estas facultades, al menos, son propias y características de las razas inferiores y, por tanto, corresponden a un estado de cultura pasado. Este es Darwin, a alguien que tenemos en un altar. Darwin. Por lo tanto, desde la biología podría buscar otras citas, pero en fin, me parece el más representativo de todos. Vayamos a qué decía la religión. Realmente, en este caso sí que me voy a centrar en el catolicismo. Hubo reacción en el siglo XIX a esta posición
ya conformada de un movimiento realmente sufragista hubo una contestación por parte de la Iglesia Católica, por supuesto que la hubo, y la hubo de manera específica. El Papa Pío IX escribe específicamente una bula, que es Ineffabilis Deus, con la única intención de retratar cuál es la posición de las mujeres. Que, por cierto, Juan Pablo II lo va a hacer un siglo y medio después, que también volveré sobre él, pero eso lo dejo para el viernes. Escribe en esa bula, y en esa bula dice, las mujeres, ¿cuál ha de ser el referente de las mujeres? El referente de las mujeres ha de ser la Virgen María, una mujer que ha sido creada para facilitar el ser de otros. Así lo dice. Por lo tanto, las mujeres tenemos que tener como ejemplo a la Virgen María y no salirnos de él, porque si nos salimos de él ya estamos perdiendo nuestra feminidad. Por lo tanto, claro que hubo contestación por parte del catolicismo, pero no solamente por parte del catolicismo, el socialismo también. Es decir, ese movimiento obrero que tenía, como vimos, la misma fecha de inicio, 1848, ¿qué escribe un socialista como Bebel en su libro La mujer? Escribe algo que ha sido también difícil porque escribe una tópica que se convierte en una tópica que todavía llega hasta nuestros días. Bebel, en un momento dado, en La mujer, que es el título del libro, disculpa a los obreros, excusa el comportamiento de los varones obreros cuando estos, en una de las múltiples asambleas, pidieron que se prohibiera el trabajo de las mujeres. Y pidieron que se prohibiera el trabajo de las mujeres, que las mujeres pudieran salir a trabajar, porque suponía que las mujeres, al cobrar menos, eran una competencia para ellos, los varones. Curiosamente, ni a esos que estaban en aquella asamblea, ni al propio Bebel, se les ocurrió vindicar la igualdad salarial. Curiosamente, no se les ocurrió eso, solamente que las vieron como competidoras peor remuneradas y por lo tanto pedían seriamente que se prohibiera el trabajo de las mujeres. Pero al hacer esto, hacen algo que es la parte que se convierte en problemática a día de hoy, aparte de que a día de hoy seguimos con una diferencia salarial bastante notable, pero hacen una diferencia entre el trabajo productivo y la ayuda económica. Y eso salió de los planteamientos de algunos de los teóricos socialistas. El trabajo productivo es el trabajo propiamente que realizan los varones y el trabajo de las mujeres es contemplado como una ayuda económica. Bebel, en un momento dado de su libro, está convencido, además, de que cuando triunfe el socialismo y esa nueva sociedad se conforme, las mujeres voluntariamente decidirán ir a su casa. Porque, y de nuevo, también les cito, para que vean lo que decía Bebel del trabajo femenino y lo que supone el trabajo de las mujeres. A ver si lo encuentro. Muy brevemente, esta no me voy a explayar en ella. Dice, no es dudoso que con el desarrollo tomado por el trabajo femenino, la vida de la familia pierda cada día más para el obrero, que la desorganización del matrimonio y de la familia es su consecuencia, y la inmoralidad, la desmoralización, la degeneración, las enfermedades de toda naturaleza, la mortalidad de los niños aumentan en proporciones espantosas. Esto se debe al trabajo de las mujeres que realizan fuera del hogar. Pero ha cambiado mucho cuando en una reunión de un equipo docente, yo soy profesora de secundaria, de lo que ustedes llaman, me parece, preparatorio, ¿no? En esas reuniones de evaluación suceden muchas cosas, pero una de las que suceden es que normalmente para explicar el elevado índice de suspensos de un alumno o de una alumna, muchos son los profesores a día de hoy que dicen es que la madre
no se puede encargar mucho de él, no lo vigila, porque realmente tiene un trabajo que está fuera la mayor parte del tiempo. Es decir, la responsabilización de, digamos, fracasos escolares atribuidas a que la mujer está trabajando fuera. Eso sucede a día de hoy. O sea, nos hemos movido muy poquito del siglo XIX a lo que en este momento sucede. Y ya iba a leerles una de Nietzsche, pero ya no les voy a aburrir con la tópica misógina. Nietzsche, por poner el resumen, no solamente de la biología, de la religión, sino de la filosofía. Nietzsche es uno de estos grandes filósofos, además escribía estupendamente, ¿no? Y en él lo que va a hacer Nietzsche es lo siguiente. Nietzsche va a identificar la vida con la mujer. Y en un momento dado, Nietzsche, a lo largo de sus diversos escritos, va a decir que de igual manera que los hombres deben dominar a la vida, así deben dominar también a las mujeres. Hace una naturalización brutal. Pero se la leo. A ver si la encuentro. Es que, a ver, esta sí la tenía. Ah, esta es buena, sí. Dice Nietzsche: desde luego hay bastantes amigos idiotas de la mujer. Se refería a John Stuart Mill. No, es decir, hace un plural, pero en el fondo estaba singularizando a John Stuart Mill. Hay bastantes amigos idiotas de la mujer y bastantes pervertidores idiotas de la mujer entre los asnos doctos de sexo masculino que aconsejan a la mujer desfeminizarse de ese modo e imitar todas las estupideces de quien en Europa está enfermo el varón. Ellos quisieran rebajar a la mujer hasta la cultura general, incluso hasta leer periódicos e intervenir en la política. Acá y allá se quiere hacer de las mujeres librepensadoras y literatos. Casi en todas partes se echa a perder los nervios de las mujeres y se vuelve cada día más histérica y más incapaz para atender su primera y última profesión, la de dar a luz hijos robustos. Ahí es nada. Por cierto, no me puedo extender, pero toma una referencia que es la desfeminización de las mujeres y la atribución de la histeria. Quien le va a dar a esto ya el sumum va a ser Freud. Va a ser Freud. Pero en Freud no me voy a parar. Solamente quisiera que recordáramos que el siglo XIX, y con esto cierro el siglo XIX, porque si no, no sé, ¿llego al 20? Vale. Cierro el siglo XIX. Solamente que recordáramos que el siglo XIX es, si lo ponemos en términos estéticos, es el siglo de las mujeres. Es decir, si lo ponemos en términos estéticos, en términos de lo que han sido las representaciones culturales, son todas protagonistas mujeres. Pensemos en la gran novelística del siglo XIX. Las grandes novelas del siglo XIX, las protagonistas son mujeres. Ana Karenina, Emma Bovary, Ana Ozores, Naná, todas. ¿Pero qué les pasa a todas ellas? ¿Qué les pasa? Primero, ¿por qué se convierten en protagonistas de la novela del siglo XIX? Primero, eso. Se convierten en protagonistas de las novelas del siglo XIX porque realmente era tan poquito lo que podían hacer que cualquier cosa que hicieran era una transgresión. Por lo tanto, cualquier transgresión era mucho mejor novelar una transgresión que no algo que se suponía era el comportamiento habitual. Novelar a un varón, ¿pero por qué vas a novelar a un varón? Si nunca hay transgresión tras él, puede hacer lo que quiera. Mientras que novelar a una mujer, cualquier cosa que se salga de lo que realmente tenían que hacer, era susceptible de un relato. ¿Qué le sucede a todas estas mujeres por las transgresiones? Recuerden sus muertes, son muertes literarias, es cierto. Ana Karenina, atropellada, aplastada por un tren. Emma Bovary, el cianuro. No le queda otro recurso que el cianuro.
tomarse cianuro. Naná es quizá la descripción más increíble, es decir, la muerte de Naná. ¿Cómo la describe Zola? La descomposición de ese cuerpo que alguna vez fue un cuerpo hermoso y bello, y ese cuerpo que se descompone, porque además ha sucumbido a la peor de las enfermedades, una enfermedad venérea. ¿Y cómo lo retrata? Es increíble, lo ves, lo vives. O Ana Ozores, condenada al ostracismo más puro, y al final al ostracismo, y encima manoseada, como dice Clarín, por un sapo viscoso. Así acaban. Sus transgresiones acaban con la muerte. Pero trasladémoslo al día de hoy. ¿Qué sucede? ¿Cómo se penaliza las transgresiones de algunas mujeres? ¿Qué es si no la consideración de una transgresión cuando un varón mata a una mujer porque cree que ha puesto en cuestión el honor de la familia? No es lo mismo. No es una transgresión. Alguien decide que algo es una transgresión y responde con la muerte de esa mujer. ¿O qué sucede en el caso de la violencia de género? No me quiero meter en otros fenómenos de violencia. ¿Qué sucede en el caso de la violencia de género? Cuando a día de hoy muchas de las personas, de esas mujeres que son muertas, han sido muertas porque han tomado como autónomas que son la decisión de separarse de su pareja afectiva. Y estos que no lo soportan, que no soportaban esa separación, ¿cómo respondieron? Lo consideraban una transgresión y respondieron de la misma manera, matándolas. No hay ficción en esto, no hay literatura, no son grandes relatos de la novelística, son vidas reales. Y están sucediendo exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Alguien considera que es una transgresión lo que haga una mujer y la castiga con la muerte. ¿Es así? O así lo veo yo. Bien, y voy a acabar ya. Voy a acabar con dos declaraciones, que es la declaración de Atenas y la declaración de Pekín, y las voy a unir. La declaración de Atenas, quizá a ustedes les suene menos. A mí es una declaración que me gusta muchísimo, pero estoy convencida de que aquí en América Latina tienen situaciones similares en el mismo momento, porque las cosas normalmente nunca suceden nada más que en un sitio, y sobre todo en el momento en el que estamos hablando. En 1992, las mujeres europeas que estaban en cargos políticos hacen una gran reunión, y en esa reunión sale una declaración en la que se plantean dos de las grandes cosas que a día de hoy siguen siendo dos cosas de la agenda. En la declaración de Atenas se denuncia, por un lado, el techo de cristal. Sale de allí la idea de que hay una serie de posiciones en esa escala jerárquica, en esa escala piramidal, de cargos y no cargos en el ámbito también económico. Además, en esa pirámide las mujeres llegamos hasta un determinado nivel y a partir de ese nivel pura y simplemente no estamos. En esa declaración se recoge la denuncia del techo de cristal y además se plantea por primera vez para realmente equilibrar esa infrarrepresentación de los sexos en la política o para abatir ese techo de cristal en otras instituciones, como pueden ser las instituciones económicas, la cuota. Aparece la vindicación de la cuota precisamente para romper el techo de cristal y para realmente equilibrar la infrarrepresentación de las mujeres en el espacio de lo público. Es una declaración que a mí me gusta muchísimo y es una declaración que 3 años después se ve implementada con lo que va a ser la declaración de Pekín. Que Pekín lo que va a hacer es llevar la idea de igualdad no solamente en el sentido de equilibrar las infrarrepresentaciones, sino que además lo que conocemos por transversalidad. Esto es, la igualdad ha de estar en la agenda de todos los gobiernos, pero no solamente de manera específica en aquello que tenga que ver con la igualdad, sino que debe atravesar todo lo que tiene que ver con la economía, la salud, la educación, en fin. Pekín, que lo conocen también de sobra, lo que ha sido Pekín. ¿Cómo se responde a esto?
Bueno, pues de nuevo volvemos otra vez a ver aparecer los mismos discursos. De un lado, se responde por parte de la Iglesia de una manera absolutamente beligerante contra las declaraciones y también, y en este caso, que es más preocupante, desde el poder político. Y eso sí que es más preocupante. Sí, porque hasta ahora parecía que estábamos viendo, digamos, aspectos, individuos en áreas como la biología, pero también se empieza a responder ya en los 90 desde el poder político y desde el poder político más conservador. Cierro con las dos posiciones que me resultan más notables. ¿Cómo responde la Iglesia? Cuando digo me refiero al catolicismo. Esta me encanta, o sea que esta se la leo porque dice, una tendencia, esto fue escrito por el Pontificio Consejo para la Familia, que ya saben, es como, digamos, es como una dirección general en el Vaticano. El Vaticano tiene una serie de directores generales que se dedican a diversos temas y uno de ellos es el Pontificio Consejo para la Familia, que además es el que más elabora documentos sobre las mujeres, la posición de las mujeres y sobre los derechos humanos. A mí me gusta mucho entrar en la página del Vaticano y leer estos documentos. Es de fácil acceso. Si les produce un poco de morbo, yo les recomendaría que entraran en esta página, porque está bien saber lo que dice la Iglesia a día de hoy. En este caso, dice, una tendencia aparecida en la conferencia de Pekín pretende introducir en la cultura de los pueblos la ideología de género. Esta ideología afirma, entre otras cosas, que la mayor forma de opresión es la opresión de la mujer por el hombre y que esta opresión se encuentra institucionalizada en la familia monogámica. Somos conscientes de que ya muchas veces el Santo Padre, y siguiendo sus huellas, el Pontificio Consejo para la Familia, se ha pronunciado sobre estas ideologías que no son solo antivida y antifamilia, sino que son también destructoras de las naciones. ¿No? Es decir, el feminismo como destructor de las naciones. Y me quedo con esto, del feminismo como destructor de las naciones, porque llama la atención la coincidencia de este planteamiento con la posición de políticas increíblemente conservadoras. Y me refiero a un hecho muy concreto. Cuando sucede el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, Bush, una vez que volvió a aparecer en escena, después de aquel día desaparecido, atribuyó, y esto es así, atribuyó como causantes indirectos de la destrucción de las Torres Gemelas a el movimiento pro derechos civiles, al movimiento feminista y al movimiento de gays y lesbianas de ser los causantes indirectos de la destrucción de las Torres Gemelas por ser los que introducen el desorden moral en la sociedad estadounidense. ¿Se parece mucho a esto? Se parece mucho a esto. En el fondo, Bush, cuando dice esto, no está haciendo nada más que recoger, y con esto termino, que recoger los planteamientos de la Fundación Herencia. Como saben, y en el libro fantástico de Susan Faludi, Reacción, se recoge todo esto muy bien, todo esto que estoy diciendo ahora. La Fundación Herencia es la fundación del Partido Republicano y como todas las fundaciones que trabajan para determinados partidos, las fundaciones de los partidos, digamos, tienen como leitmotiv de su existir el intentar hacer análisis sociológicos más o menos pertinentes de la sociedad, bueno, para saber más o menos dirimir cuáles son las variables electorales, en fin, todo lo que tejer, ¿no? Tejer y saber un poco el momento en el que estamos. La Fundación Herencia, a finales de los años 80, toma conciencia
Es decir, y los republicanos, de que parece ser, y además lo dicen con estas palabras, de que parece ser que una red feminista se ha infiltrado en la administración. Además que lo dicen así, se ha infiltrado en la administración. Entonces, llegan a la conclusión de que hay que realmente erradicar esa red feminista infiltrada en las administraciones y encargan a la Fundación Herencia una serie de informes y estudios para que evalúe lo que es el feminismo y lo que puede ser esa red feminista y el horror al que pueda dar lugar esa red feminista. Y se gastan miles de dólares en elaborar sesudos informes sobre el feminismo o sobre esa red feminista que creían que estaba infiltrada en la administración. Y les leo los títulos de los informes, y con esto acabo, porque no tienen desperdicio. Y con esto acabo. Estos son algunos de los títulos. Peligroso paralelismo, 2 puntos. Esposas trabajadoras, maridos suicidas. No hace falta leer el informe ya, en el título está todo. Siguiente título. ¿Por qué cuantas más mujeres trabajan, menos cobran los hombres? Están como beben. Es decir, siento... Siguiente título. El terrorífico crecimiento de la familia madre, Estado, hijo. Y ya el último, que es terrible. La relación entre las familias dominadas por la madre y el consumo de drogas. Y con esto termino mi recorrido por la galería del horror. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a estas intervenciones que yo creo que nos están situando en una discusión realmente fascinante. Porque, digamos, a mí me parece que haber iniciado este día esta mañana hablando de Rousseau y de Hobbes es referirse a cómo la ilustración, cómo la evolución de la ilustración permite la discusión sobre el contrato social, que es el acercamiento a la construcción de un orden democrático, al cual hay que darle bases y sobre el cual se inicia la polémica. Y que también es un proceso en el cual se van a crear estas profundas dicotomías a las cuales se ha referido Alicia, la dicotomía entre razón y sentimiento, otorgándole al hombre la categoría de ser el poseedor de la razón como representante último de la ilustración, y a la mujer el sentimiento como la necesidad de ser el soporte de este orden social que se va creando. Entonces, digamos, en esta dicotomía, cuando Hobbes habla del miedo y del deseo como base fundante del Estado, esto se ve bien, porque lo que está queriendo es alejarse del orden natural. Lo que se ve mal es cuando las mujeres hablan de sentimientos. Entonces, cuando Hobbes hace este movimiento hacia el miedo y el deseo de una tranquilidad para alejarse del orden natural y fundar un Estado que sea centralizado, que tenga las características que nos describe Amelia esta mañana, lo que vemos es un momento en el que todavía el sentimiento es parte fundante de la filosofía y cada vez va a haber un alejamiento más de este sentimiento. En el caso de Rousseau, autor por excelencia del contrato social, el hecho de que a la mujer le otorgue la esfera de la educación y al hombre la esfera de la decisión de la política, ¿no?, tal como se describía, lo escribieron ambas maravillosamente, como un alejamiento de la mujer de la política, porque la política contamina, la política ensucia, la ciudadanía no debe ser de la mujer, es esta justificación de un orden político y social, que a mí me parece que describe muy claramente por qué la entrada de las mujeres tiene que ser a través de la política, que es lo que tú has estado insistiendo. Y entonces cuando Olympe de Gouges hace la declaración de los derechos de la mujer en 1789, crea pues este espacio por primera vez.
Y ahí el diálogo, digamos, que nosotros debemos iniciar, me parece, tiene que tener como referente importante a Sor Juana Inés de la Cruz, como precursora de estas ideas. Esto ya lo empezaba un poco a contar Dulce María Sauri, porque ella es anterior a la Declaración de los Derechos de la Mujer. Ella ya en 1695 va a morir y va a haber escrito una obra muy importante, muy de cara a la Iglesia Católica, ¿no? Porque este ha sido otro gran tema que ha estado aquí. ¿Cómo se da el alejamiento de la religión? ¿Cómo se da esta posibilidad de construir, ahora sí que la doble ciudadanía, ¿no? La ciudadanía respecto a la religión y la ciudadanía respecto a la religión. Y Sor Juana es la que le va a dar voz a estas mujeres en… Bueno, yo encuentro siempre difícil decir desde esta parte de la historia, desde América, ¿verdad? Porque finalmente ya eso lo vemos en la siguiente clase, ¿no? De cómo Estados Unidos se apropia el concepto de América, pero digamos desde México, como una posibilidad de las mujeres de hablar. Entonces, yo creo que estos son antecedentes importantes para llegar a la Convención de Séneca, porque ya para mediados del siglo XIX, en 1848, cuando tiene lugar la Convención de Séneca, hay una constitución importante de Estados Unidos como un espacio de debate de la ciudadanía, de la idea de religión, de religión en el sentido de la diversidad. O sea, Seneca Falls finalmente se organiza como una parte de una convención cuáquera. Entonces, cuando Lucrecia Mott se organiza con Cady Stanton para hablar del tema de las mujeres, de lo que se está hablando en un principio es de la declaración de los sentimientos. Y la declaración de los sentimientos era importante en ese momento porque la mujer requería establecerse como un sujeto que tuviera autoridad moral, social, económica y política, así como ese miedo, ¿no? Porque realmente esas no eran sus esferas, ni la económica ni la política, y tenía que abordar desde donde estaba. Entonces, es una enorme oportunidad que se reconoce, bueno, es un hecho que se reconoce Seneca Falls como fundante de la ciudadanía, pero en realidad tenemos que recordar el esfuerzo enorme que fue, me parece a mí, la declaración de los sentimientos en el contexto de estos discursos reactivos a los que tú tan excelentemente te has referido, ¿no? Y en ese proceso de construcción y de alejamiento, al menos desde esta parte del continente americano, lo que está surgiendo, así como están surgiendo esos movimientos obreros, esos movimientos de los sujetos sociales que no se viven ya como parte de los patricios de la ciudadanía aristocrática, sino que empiezan a verse ellos mismos como sujetos que requieren democracia y que requieren una transformación de las condiciones económicas, del modo de producción, diría Marx en el Manifiesto Comunista. En esta parte del mundo se empieza a crear, bueno, los procesos de descolonización, la separación de México de España con la independencia en 1810, y a mí me parece importante hablar de este proceso con la referencia a la construcción de los movimientos laicos, porque ya Dulce María abordó ampliamente lo que fue la idea de la construcción de las ideas ideológicamente hablando. Entonces, en esta segunda mitad del siglo XX es cuando quienes buscan la independencia de España buscan establecer un Estado que se separe de la Iglesia Católica, porque finalmente en México la Nueva España era la representación de la corona en este territorio. Así era muy vista en su orden porque no había una separación entre Estado e Iglesia. Y entonces, en ese intento de separación entre el Estado y la Iglesia, el surgimiento de un Estado laico va a permitir, si no en un principio hablar de los derechos políticos de las mujeres, sí va a permitir hablar de alguna manera de la relativización de la teoría. Entonces, las teorías marianistas, que sí seguramente tienen una enorme fuerza desde la Iglesia, no alcanzan a permear tanto al Estado, porque el Estado ya habla de un código penal en el cual dice, la mujer tendrá derecho al aborto cuando peligre la salud de la madre. Esto es del Código Penal de 1871. Esto fue un hecho importantísimo, porque significa la relativización de la vida y es la expresión contundente de que el orden divino ya no está presente en el nuevo orden social que va a privar en México. Interesantísimo que, siendo el debate actual que tenemos sobre el aborto en México, que es tan polarizado, haya sido un tema por el que se entra y no tanto por el tema de la educación o el tema del derecho político. Entonces, digamos, hay un proceso
en distintas latitudes, un proceso de formación de movimientos sociales, de actores políticos, yo diría, ¿no? Que están tratando de reconstruir la ciudadanía. Y no es un proceso automático porque está mediado por todas estas distintas categorías. Y entonces a mí me parece muy interesante de que sea en Estados Unidos donde se inicia la discusión, que haya un sufragismo con Harriet Taylor en Inglaterra, que es tan profundo y tan fuerte, en España, pero que en realidad sea Nueva Zelanda donde se obtiene por primera vez el voto en 1893. Entonces hay ya una dislocación global de estas discusiones. Nos vinimos a enterar realmente del debate de Nueva Zelanda muy tarde, ¿no? Lo hemos mencionado muy tarde en la historia, vamos, lo asociamos como parte de esta historia que estamos construyendo. Entonces yo creo que en este proceso, digamos, sin duda hay muchas historias que contar, y esas historias que ustedes nos están permitiendo contar, recontar, retejer, a mí me parece la parte más fascinante de este ejercicio. Porque sin duda poco hablamos de Clara Campoamor, de su labor para la construcción del sufragismo en España, poco se habla de la lucha en Estados Unidos por construir el sufragio no universal como lo conocemos, sino el sufragio igualitario, de la igualdad, ¿no? Que tanto nos has hecho favor de mencionarlos, y a mí me parece un punto muy importante, porque efectivamente el sufragio en ese momento no era visto como universal, porque si era visto como universal era para hombres y mujeres, si no era visto como igualitario cuando se hablaba de las mujeres. Y ese sufragio igualitario solamente se consigue en Estados Unidos, en un estado, en Wyoming, en 1869, creo, si no me equivoco, y tiene que pasar mucho más tiempo antes de que realmente se nacionalice el sufragio. Entonces, yo creo que el siglo XIX, pues, está marcado por estos grandes pensadores y la necesidad de desactivar las normas sexuales, como muy bien nos has indicado, porque estas normas sexuales empiezan a adscribir a la mujer al terreno del sentimiento y la naturalidad, ¿no? De ahí que el combate sea tan importante. Ahora, finalmente, claro, el tema de todo esto es cómo lo llevamos al tema de la ciudadanía. Y tú nos invitas a decir, bueno, revisemos las convenciones, revisemos la Convención de Atenas. Veamos este tránsito ya no solamente como un tránsito de ideas, sino regresemos a ver cómo Europa nuevamente vuelve a ser el espacio en el cual surgen los movimientos paritarios y el cual el déficit de la democracia se plantea claramente. Este antecedente es fundamental porque en realidad para nosotros en esta parte del mundo la desigualdad, el tema de los derechos humanos van a ser temáticas centrales y solamente recientemente regresamos a entender, porque yo creo que ese es un tema de aproximaciones graduales, que el tema de la ciudadanía es un tema de articulación de debates, ¿no? Y que no se puede llegar a Beijing sin pasar por la Convención de Atenas de 1992, porque significa referirnos a este proceso que está tejido con toda esta historia que tan claramente han podido presentarnos y que les agradecemos profundamente. Entonces, pasar de la declaración de Séneca sin pasar por la declaración de Atenas y tratar de aterrizar en la plataforma de acción de Beijing, ya no sería declaración, sino una plataforma de acción que compromete a los estados, y no regresar a la resolución del Parlamento Europeo de 1996, es no ponerle piso a esta discusión desde la parte central, que es la construcción de un sujeto histórico que por todas las razones que nos han explicado tú y Amelia, lo que está haciendo es constituirse moral, ética, social, económicamente, y que el no reconocimiento de su pertenencia al Estado significaría la imposibilidad de entrar en este diálogo. Y entonces pasaría lo que tú finalmente nos planteas, que es, por ejemplo, bueno, este piso no se ha acabado de construir, ahí está la experiencia española, ahí están las leyes de igualdad, está la autonomía, y su importancia es enorme, y su reconocimiento es fundamental. Sin embargo, su estabilidad, su permanencia, su ¿cómo se dice?, base fundante para cumplir con las 4 condiciones de la ciudadanía de las cuales nos has hablado, no acaba de estar allí. Y por eso tenemos que regresar a este debate, y por eso tenemos que ligar a Olympe de Gouges con Elizabeth Cady, con todas estas señoras, como parte de esta historia. Y yo creo que esto es un momento fenomenal para iniciar un debate y agradecerles mucho su presencia en México.
Muchas gracias y aquí estamos esperando sus preguntas. Creo que Meli iba a subir, ¿verdad? No sé si tuvo que salir un momento o algo, pero bueno, aquí le esperamos con mucho gusto. ¿Ya puedo preguntar? Sí. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo luchar por espacios públicos sin la tan lacerante equidad de género, que más bien parece un coto de poder para algunas privilegiadas? Gracias. Sí, por favor, de este lado. Bueno, yo soy Maricruz Flores y pertenezco a un colectivo plural de mujeres en contra de la violencia. Realmente me quiero referir a tres situaciones que aquí nos comparte atinadamente Alicia. Por ejemplo, dice, yo le preguntaría algo que me ha venido preocupando durante mucho tiempo aquí en este estado y en mi país. ¿Cómo convencer a las mujeres de la participación política? Esta necesidad que tenemos las mujeres de accesar al poder, pero para cambiar realmente la situación por la que atravesamos. Y también, ya que estoy en un espacio universitario de académicas, yo les preguntaría, ¿qué se está enseñando a nuestras jóvenes? Porque cuando yo pasé por esta universidad, por lo menos salí atea de esta universidad con el conocimiento impartido. Y yo les preguntaría, ante toda esta realidad existente desde los siglos y siglos que han pasado, ¿por qué se siguen casando por la iglesia? O sea, yo la verdad, con todo este conocimiento que de alguna manera lo teníamos presente, a todos estos personajes que ustedes tan atinadamente nos han nombrado. Sin embargo, probablemente no los veíamos desde, ¿cómo te quiero decir? Desde el feminismo. No los habíamos analizado desde esta corriente, que es una corriente humanista, y que todas las mujeres que estamos aquí debíamos de luchar porque realmente todo mundo se convierte en feminista. Esa es una de mis observaciones ante tan rico conocimiento que nos han impartido. La otra situación, la educación esta es la educación de las mujeres dentro de las universidades, pero algo más preocupante son los medios de comunicación. Este cuarto poder que ayuda al patriarcado para que las mujeres sigamos ahí en cuatro paredes y para que las mujeres sigamos nosotras mismas reproduciendo todos estos estereotipos que tan acertadamente nos han manifestado en este espacio. Aquí hay programas de televisión que son una vergüenza y que nadie de nosotras nos hemos ido a parar ahí y decirles que ya basta. O sea, se hacen programas en donde tienes que poner las boobies para que te las agarren y a ver cuántas boobies agarran todos los que están ahí. Y en su mayoría, lo más lamentable es que en su mayoría son jóvenes. Entonces, discúlpenme si me extendí, pero sí me gustaría escuchar la opinión de tan respetables compañeras. Es ese rico contexto de que por qué los hombres son mentales y las mujeres viscerales.
Yo le digo que no, y un hombre me lo dijo en su cátedra de administración. También habemos mujeres que somos mentales y somos viscerales. Con respecto a lo que dijo la señorita de algunas mujeres que se ven en algunas cuestiones privilegiadas, en algunos cursos en donde se trata de impulsar el empoderamiento de la mujer, yo le digo que no. Yo soy una graduada de un curso donde quedamos al final 64 mujeres líderes y todavía sigo promoviendo el empoderamiento de la mujer. El segundo punto es, en el estereotipo, sí, el hombre es, a ese sentido machista, el estereotipo sexual está ahí asentado, de manera de que la mujer piensa de que por un par de boobies y un par de pompas bien paradas, se tienen que, como decimos aquí en México, poner con la del Puebla para poder acceder a un cargo público. No es así, no es así y no lo es así porque así se ha vivido, pero es el estereotipo que tiene el hombre aquí en la mujer. Y el tercer punto es, tan interesante el libro que tú manejas, Alicia, ¿cuál es el título? Demografía feminista. Bueno, yo creo que dejamos 3 intervenciones. ¿Quieres para hablar? Y luego les volvemos a hacer otra sesión o quieres que sigamos. Sí, bueno, a ver, ¿cómo luchar por los espacios públicos y cómo convencer de la participación política? Bueno, pues ¿cómo luchar por los espacios públicos? Fue una pregunta. ¿Y cómo convencer de la participación política para que las mujeres se involucren en política? Es la misma pregunta, o digamos la respuesta de una nos lleva a la otra. ¿Cómo luchar por los espacios públicos? Vamos a ver, el voluntarismo por sí mismo no sirve, es decir, no cambiamos las situaciones por mucha voluntad que haya en esta sala. Y mira que hay voluntad en esta sala, toda. Pero esta voluntad necesita siempre estar acompañada, realmente para que esos cambios se produzcan, estar acompañada por la instrumentación política, siempre, necesariamente. Eso nos puede llevar a lo mejor a tener que hacer pactos que nos gusten más o que nos gusten menos, pero en cualquier caso, si no, todo este voluntarismo que hay aquí no termina también fraguándose en una instrumentación política, pues posiblemente dentro de 10 años sigamos aquí y hablando de lo mismo. También es posible que instrumentándose políticamente estemos 10 años después hablando de lo mismo, pero también es muy posible que hayamos avanzado en legislaciones, también es muy posible que en esos 10 años hayamos cambiado nuestro modo de relaciones entre los sexos. Yo me acerco más a esta segunda visión. Por lo tanto, ¿cómo convencer a las mujeres que participen en política? Pues no hay más convencimiento que aquello que sea lo que individualmente te parecen los modos adecuados de llevar a cabo la agenda de la igualdad. Muchas personas pensarán que es a través de involucrarse en un partido político, pero otras personas, y lo estarán haciendo igual de efectivo, será involucrándose en una organización de mujeres que trabajen en un tema específico. Y todo eso será lo que de manera conjunta frague realmente y cristalice en una agenda de la igualdad. Y respecto de los medios de comunicación, ya dije y hice referencia a ellos, que no soy periodista, no puedo entrar en el detalle de ellos, solamente suscribo que los medios de comunicación en muy buena medida están siendo un obstáculo a una posición, a una imagen de las mujeres realmente más acorde con los tiempos. Están haciendo una presentación estereotipada de las mujeres que no se corresponde con las mujeres de carne y hueso. Pero ya que se me pregunta, voy un poco más allá. Creo que hay que demandar ciertos códigos deontológicos a los periodistas y sobre todo cuando hablo de esto me refiero a la prensa escrita y a los columnistas. No voy a entrar en la cuestión de fondo,
pero en los años de gobierno de Zapatero, los columnistas realmente le hincaron los dientes a muchísimas mujeres del gobierno de Zapatero, y las barbaridades que se decían allí no había por dónde cogerlas. Yo siempre dije que si en vez de la palabra mujer y lo que se permitían algunos periodistas decir de las mujeres, esa palabra las mujeres son, fuera sustituida por los judíos son o los negros son, esos periodistas hubieran tenido que pagar por lo menos una multa por haber hecho apología del racismo. Y sin embargo, a día de hoy no veo que nadie sea o tenga que pagar una multa o tenga una penalización por hacer apología de la igualdad, o sea, de la vulgarización de la igualdad de las mujeres. Es decir, no veo, y para mí eso sería una exigencia. De la misma manera que muchas personas tienen que guardar su opinión. Si su opinión es vejatoria respecto de razas, etnias, pues lo mismo, que se la guarden, que se la queden, que se la callen, pero que no pueda ser exhibida públicamente y que encima tengan espacios de opinión donde puedan vertir ese tipo de comentarios vejatorios para la posición de las mujeres. Me parece infumable, realmente. Bueno, tomamos otra pregunta, por favor, de este lado. Sí, gracias. Soy Nora Carolina Rodríguez, soy profesora. Y para Amelia, Amelia, si el racionalismo da al traste con estos mitos fundantes sobre la imposibilidad de las mujeres de llegar a ser ciudadanas, yo me pregunto, ¿por qué hasta ahora, digamos, no se ha logrado en muchas partes del mundo? Y yo diría que en mi país tenemos buenos ejemplos de ello. Esa sería para Amelia. Y para Alicia, por favor, Alicia, ¿nos demuestras cómo los discursos reactivos han impedido el ingreso de las mujeres a la política? ¿Qué habría que hacer con esos discursos reactivos? O, vaya, ¿cómo es que podemos ver al futuro para modificar esto? Gracias, por favor. Sí, soy Ana Laura Santamaría. Terminaba la doctora Valcárcel su conferencia refiriéndose al movimiento posmoderno y a las críticas que éste hizo a los fundamentos, a los discursos legitimadores de la modernidad, particularmente al discurso de la igualdad, ¿no?, de una sola igualdad. Mi pregunta es si sería un feminismo de la diferencia, ¿no?, que se le ha llamado, una respuesta a estas críticas. Y la pregunta para ambas, también para la doctora Alicia, es si en este feminismo de la diferencia no podríamos encontrar el riesgo de una reafirmación de los estereotipos tradicionales. Gracias. Hola, soy Laura Ponte, alumna espiritual de Lucía Lagunes. Con respecto a lo que preguntaron de los medios, hay un observatorio de medios con perspectiva de género donde se pueden denunciar aquellos contenidos que nos molestan como mujeres, ¿no? Estamos en eso, nosotras nos pasamos denunciando, etcétera, y pienso que habría que empezar por una sensibilización a los periodistas en materia de género, porque cuando nosotros decimos género, yo no sé qué se imaginen ellos y como que no está muy bien entendido el término. Entonces, para empezar eso, ¿no? O sea, que para que los periodistas puedan hablar de otra manera, tienen que entender que están hablando de la manera en que hablan, desde una cultura machista, etcétera. Pero bueno, lo que yo quería, mi intervención era para hacerte un regalo para tu lista de citas. Aquí en México hay filósofos que no han sido reconocidos, se les llama políticos o artistas o así, pero han dicho frases muy interesantes como mi animal favorito es la mujer, lo dijo un gobernador. El lugar de las mujeres es en la cocina, un secretario de Estado.
No vamos a balconear, después te los mando. La violencia que estamos viviendo estos días es gran parte gracias a que las mujeres han salido a trabajar. La violencia del narco y todo esto es gracias a que nosotros hemos salido a trabajar, también fue un político. Y cito a uno de nuestros máximos exponentes de la pintura en México que llegó a una fiesta en la que yo estaba y dijo: les presento a la mujer que me hace de comer y me plancha la ropa. Y esos son ejemplos de hace 2, 3 años, no me voy tan atrás con Nietzsche, pero es un souvenir que te quiero dar para que te lo lleves de México. Buenas tardes, Etelvina Suárez. La verdad, les felicito por el nivel de exposición y me felicito, como creo que todos los que estamos aquí, por escucharles. Yo creo que el tema de los medios de comunicación, y no me quiero ver reiterativa, pero me parece, Amelia y Alicia, que así como ustedes bien han estado exponiendo esta evolución que impulsó el pensamiento, me parece que en este momento sería uno de los temas de la agenda del feminismo. Es tan evidente el alto impacto que tiene, sobre todo en las nuevas generaciones, que no pudiéramos pasar de largo y decir que solamente lo veamos de manera tangencial o adjetiva. Yo creo que si en una sociedad como en México, desconozco con exactitud cómo está la evolución en Europa, me tocó estudiar allá un par de años, pero bueno, de eso ya fue hace algún tiempo, por ahí del 89 al 90. Entonces, en México es una verdadera promiscuidad, no hay un orden, no hay una regulación, y si la hay es como que la pasan de largo, porque verdaderamente es innegable que los tomadores de decisiones y la clase política está inmersa en esa, ¿cómo le llamaríamos?, ambiente, en esa sinergia de repente no aceptada, pero evidente. Entonces yo creo que si los embarazos de las adolescentes se disparan, si la violencia desde el noviazgo se dispara, si nuestros chicos de 14 a 17 años se han convertido en delincuentes y la pirámide va hacia arriba, habría que ver de qué se están alimentando, ¿verdad? Que desde luego es una situación muy diferente a la que vivimos por lo menos hace una década. Yo termino diciendo que pensaría que más allá de una sola reclamo a nivel de la organización de la sociedad civil, que sé perfecto que se hace mucho al respecto, sí tendría que tomar parte de manera, me gustaría mucho que este gobierno que recién empieza diera una muestra verdadera de ayer anunció el presidente, ¿sí?, esta gran lucha de la prevención social. Pues me parece que la primera prevención es la exposición de 24 horas de basura que tienen nuestros hijos en las casas, así de simple. Gracias. Por favor, les pido que sean breves en atención al público, aunque sé que esto es muy interesante. Voy a tratar de ser breve, pero esto es importante. Yo lo que quiero hablar es que se ha hablado muchísimo sobre la igualdad. Yo creo que hemos, a través de todas estas exposiciones extremadamente maravillosas que nos están dando, tenemos realmente lo que es el feminismo. El feminismo ha logrado muchas cosas a través de los tiempos, pero no se ha hablado realmente de los logros de la equidad. La equidad no se ha manejado. La igualdad es un derecho que nos otorga la ley, pero la equidad es un derecho que se ha logrado a través de estos movimientos feministas. Yo creo que los movimientos feministas deben de llegar a un punto en el cual se logre la paridad entre hombres y mujeres, entre los roles de género, donde realmente podamos tener un comportamiento de equidad realizado en nuestro diario vivir, no solamente en estos foros, sino que lo podamos manejar y transmitir a través de nuestra, o sea, en donde nosotros trabajamos, donde nosotros vivimos. Yo creo que una de las cosas importantes es que debemos de ver,
que lleguemos a la paridad de género, eso es lo que realmente yo creo, ¿verdad? Una de las cosas que quisiera, de hecho, aquí está la licenciada María Elena, ella maneja muy bien las diferencias entre la igualdad y la equidad. Me gustaría que hablara un poquito sobre eso porque no está muy especificado sobre las diferencias. La igualdad es un derecho por ley y la equidad es un derecho que se adquiere a través de la, o sea, que tenemos por cultura, ¿verdad? Porque realmente los roles de género, eso es por cultura, ¿verdad? Entonces realmente quiero que vean estas diferencias. Gracias. Un favor es que se presenten con sus nombres. Porque lo Mi nombre es Claudia Aguilar y las felicito a las tres. De veras maravillosa exposición. Muchas gracias. Muy bien, yo voy a ser breve. Soy Mirna García, abogada. Y lo único que quisiera saber su opinión, y la verdad las felicito por el nivel de sus exposiciones. Pero, ¿cómo logramos que aquí en Nuevo León tengamos las mismas prestaciones las mujeres? ¿Cómo lo logramos? Porque yo trabajo en el Poder Judicial y mi esposo no tiene derecho a un servicio médico, como el esposo quizás de algunas de las que estamos aquí, y trabajamos en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo. Yo también trabajo en la universidad y la universidad no me da las mismas prestaciones que mis compañeros varones. ¿Cómo lo logramos? Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Hernández. Las felicito por por compartir toda esta perspectiva sobre el feminismo. En el estado de Nuevo León se empieza a ganar lugar en la formulación de políticas públicas la palabra género. Se han hecho ya algunos esfuerzos en términos de incorporar en programas concretos elementos de género. Todo esto que hemos platicado entre ayer y hoy viene a ser un fundamento, pues, de cómo se puede elaborar esto. Tengo dos preguntas concretas. ¿Cómo construir una perspectiva política conceptual, o sea, un discurso eficaz que dé soporte al desarrollo de políticas públicas y luego estas en acciones concretas a favor de la eliminación de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres? Segunda pregunta, ¿cómo se construye a las mujeres como un sujeto histórico con posición moral, jurídica, con este reconocimiento? Perdón, la tercera, en todos estos días hemos hablado de feminismo. Ahora se ha incorporado el término de género con el propósito de mandar el mensaje de que lo que se busca es una sociedad igualitaria entre mujeres y hombres, en oportunidades, en trato y en resultados. Me gustaría pedir, por favor, un comentario sobre estos dos conceptos, sobre la relación de feminismo y de género. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas. A ver, no sé si contestaré a todas las preguntas, pero intentaré al menos, si las he tomado bien, responder. Respecto del feminismo, de la diferencia, me parece que es obvio que sí que parte de algunos esencialismos. Esto es que toma como consideración rasgos que sean propiamente femeninos y rasgos que sean propiamente masculinos. El asunto siempre es que este tipo de planteamientos no derive en lo que llamamos esencialismo, es decir, en una atribución en exclusiva a las mujeres de determinados valores y a los varones de determinados valores. Observatorio de medios y adolescentes, lo veremos. Yo espero mañana incidir un poco en los estereotipos sexuales y realmente hacer a nuestros adolescentes no les podemos pedir más de lo que nosotros ni siquiera somos capaces de dar. A veces a la gente más joven se le pide unas cosas que dices tú, pero bueno, si que ni siquiera los adultos son capaces de comportarse de otra manera. Un adolescente lo que va a hacer es siempre elevar
a nivel de estereotipo aquello que ve en lo que le rodea. Es decir, su socialización siempre va a ser mucho más estereotipada y sus fuentes digamos, de identidad, por así decirlo, pues van a ser la familia, va a ser el ocio, va a ser la educación. Y eso lo va a llevar siempre de una manera muy estereotipada. Y ahí sí es verdad que, por lo tanto, es muy importante, como dijo la persona que intervino, ver la relación entre lo que nuestros adolescentes están recibiendo a través de los medios de comunicación y luego cuál es su presentación, porque es cierto que hay una relación, es decir, es cierto. Por lo tanto, enlaza de alguna manera con, digamos, una observancia mayor respecto de los medios de comunicación, lo que estos puedan decir o lo que estos puedan emitir. Hay legislaciones, pero eso no cambia. El problema es que no cambian las temáticas. Hay legislaciones que impiden emitir determinados programas a determinadas horas, porque se supone que son horas donde las personas más jóvenes son las destinatarias de las que ven a esas horas la televisión. Pero es que, me parece muy bien regular el horario, pero es que hay que regular los contenidos de lo que se emite, de lo que es realmente lo que pueda ser emitido. Y ahí entonces cuando digo esto, claro, luchamos contra la sacrosanta libertad de expresión y la libertad de creación. Y las polémicas son inagotables. Es decir, cuando dices que algunos periodistas, que algunos medios deberían regular aquello que emiten, los contenidos, cómo abordan la presentación, por ejemplo, en este caso, de las mujeres, alguien te va a salir con la sagrada libertad de expresión y la libertad de creación. Y es un problema. Es decir, que o se regula ellos mismos, deontológicamente, se dan a sí mismos unas normas mínimas, o la polémica está siempre servida. Respecto de los apuntes de algunos de las ínclitas cabezas que escriben en los medios en México, ya empecé diciendo que lo bueno que tienen los discursos reactivos es que son muy poco imaginativos. Se repiten a lo largo de los siglos, es decir, lo hemos estado escuchando, ¿no? Es decir, carecen absolutamente de imaginación y de innovación. Y respecto de la contribución de una perspectiva política, no lo sé, yo sé cómo ha sido en España, lo que no sé es cómo pueda ser en otros países. Yo sé que en España lo que sí se ha dado y que me parece que es los logros de las anteriores legislaturas es que hubo una alianza realmente y una sintonía entre el feminismo y el socialismo. O dicho de otra manera, el Partido Socialista asumió la agenda feminista e incorporó una buena parte, por no decir en su totalidad, la agenda feminista, hasta el punto, bueno, aquí les estoy yo dorando un poco la píldora, pero bueno, por lo menos lo dicen, ¿no?, que son socialistas y feministas, es decir, está incorporado, digamos, dentro del ideario de ese partido político el feminismo. Bueno, luego tenemos muchos problemas, pero digamos que incorporado está, y es, digamos que es una incorporación reciente, no es una incorporación reciente, pero en este caso un partido político asume la agenda, y asume la agenda feminista, es decir, además con esas palabras, es decir, la agenda feminista. Y me parece que es una vía de instrumentación, por lo menos así ha sido en el caso español. No quiero con esto decir que tenga que ser así en todos los sitios, pero en cualquier caso facilita si un partido asume esa agenda. Y yo creo que por mi parte ya te paso. Gracias.